te presento a la muy versátil y potente torre de sonido Hisense Party Thunder. Cuenta con una potencia total de 620 watts distribuida entre 6 altavoces, 4 frontales y 2 laterales para una experiencia de sonido envolvente inmersivo potenciado con inteligencia artificial. Y claro, también como pueden notar posee un potente sistema de iluminación tanto en los altavoces frontales como en los laterales y también en su tablero de instrumentos. Aquí por ejemplo encuentras este botón para activar la función conocida como Multi-Speaker Connection, ahora Cast, para que puedas sincronizar más torres de sonido compatibles con esta función. Además el panel cuenta con la certificación IPX4 que lo protege contra salpicaduras. También es importante mencionar que esta Party Thunder te promete hasta 18 horas de uso con su batería interna. Pero por supuesto también la puedes conectar directamente a la red eléctrica, tanto para que funcione directamente con esta fuente de energía como también para cargar su batería interna. También quiero destacar lo siguiente, a mí personalmente no me parece que sea una torre de sonido muy pesada, aunque obviamente sí es más pesada en comparación a su hermana menor, la Party Rocker One. Sin embargo, si ese fuera el caso de que tuvieras que trasladarla de ubicación, fácilmente lo puedes hacer porque la conviertes como en una especie de maleta, por decirlo de alguna forma, con esta agarradera y muy fácilmente la puedes hacer rodar. Realmente, como te digo, no es que pese demasiado y aún así fácilmente puedes modificar su ubicación como te muestro de esta manera. Pero vuelvo y repito, personalmente no me parece una torre de sonido que sea muy pesada y sí me parece genial que hayan añadido esa opción de poderla trasladar fácilmente. Y bueno, retomando el tablero o panel de instrumentos, aquí tenemos este botón para cambiar los modos de iluminación o también los puedes apagar si así lo requieres. Y tienes varios de estos modos de iluminación que son realmente muy potentes. Ahora más adelante en unos pocos segundos te dejaré unas pruebas tanto de audio como de los modos de iluminación que ofrece con las luces apagadas para que se puedan percibir, pero aún con las luces encendidas se notan considerablemente. También me gusta que cada vez que subo o bajo el volumen, estas luces incrementan o decrecen su intensidad dependiendo del nivel. Con este botón podemos cambiar entre los modos de sonido que nos ofrece, entre jazz, samba, pop, también balance o equilibrado y el modo rock. Tenemos este otro botón DJ que nos ofrece algunos efectos adicionales. Tenemos esta opción de modo karaoke. Y es que en su parte posterior vemos que tenemos una entrada para un micrófono y también para una guitarra. Además contamos con un puerto USB-C, por ejemplo para cargar nuestro teléfono celular, también un puerto USB para conectar una memoria y reproducir contenido de audio y tenemos dos puertos de 3,5 milímetros auxiliares. También tenemos la opción Vocal Fader para eliminar, decrecer o añadir algunos efectos de voz que se activarán cuando reproduzcamos alguna canción a través de alguna memoria USB o algún dispositivo externo o cuando activemos la función de karaoke. También podemos activar o desactivar los bajos. Y además entre las funciones que nos ofrece esta torre de sonido Hisense Party Thunder tenemos la opción de poder sintonizar emisoras de radio FM. Es algo que muchas torres de sonido de otras marcas no tienen y que me parece muy útil, no requieres de algún cable o antena adicional. Por cierto, aquí en este tablero también vemos el indicador de la batería, en este caso está cargada al 100%. También podemos sincronizar dispositivos externos como te había mencionado, en este caso por ejemplo utilizo un smartphone, simplemente activas la función de Bluetooth tanto en la torre de sonido como en tu teléfono celular hasta que aparezca la Hisense Party Thunder, luego la seleccionas y le das clic en vincular, aquí ya ha aparecido, como te digo la seleccionas, esperas unos pocos segundos hasta que la vinculación se lleve a cabo, aquí le das clic en vincular y listo, aparece Connected. O por ejemplo también la puedes vincular con tu Smart TV que tenga la opción de Bluetooth. Aquí hago el ejemplo con uno también de la marca Hisense, el U7QG, un excelente televisor Full Array Mini LED, muy recomendado. Sigues entonces esta ruta hasta que des la opción de buscar accesorios o dispositivos Bluetooth. Después de unos segundos obviamente va a encontrar la Party Thunder, aquí en la tercera posición aparece como ves. Entonces la seleccionas y listo, esperas unos segundos y la vinculación se llevará a cabo entre el Smart TV y esta torre de sonido. Le das clic en vincular y listo.
Voy a dejarte con unas pruebas tanto de sus modos de iluminación como también con sus modos de sonido para que te hagas una idea de cómo podría rendir en la vida real. Ya te digo yo que es muy potente, el resultado es también muy nítido. Si estás interesado, los links de compra los encuentras en la descripción y en el comentario fijado. Let's get down to business. Give you one more night, one more night. Y listo, como pudiste notar y como yo también pude notar, es una torre de sonido muy potente con un resultado muy nítido y una experiencia envolvente. Sus modos de iluminación me parece que tienen una intensidad muy alta, aún en una habitación iluminada se perciben bastante. Cuenta con distintas funciones en su tablero de instrumentos, se puede hacer karaoke, también conectar una guitarra si así se requiere. Por lo cual en general, si me preguntas si te la recomiendo o no y si me gustó o no, por supuesto que sí. Además recuerda que la puedes maniobrar o trasladar de ubicación fácilmente. Así pues, si estás interesado, te recuerdo que los links de compra los encuentras en la descripción y en el comentario fijado. Muchísimas gracias por ver y hasta la próxima.